puesto del presidente entrante. No es una sorpresa. Usted que está en este programa sabe que estas advertencias les veníamos haciendo hace rato, que lo que estaba haciendo la administración de Gustavo Petro en términos económicos era una granada para el gobierno entrante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy es 28 de agosto del 2026. Tenemos una mañana de noticia y tenemos un contrato. Nosotros le damos una hora de información, análisis y contexto y usted nos paga, nos retribuye, dándole like, en serio, dándole like, compartiendo el programa y suscribiéndose. Por favor, le pido el favor, denos like en este momento. Suscríbase en este momento. Eso es lo más importante que ustedes pueden hacer por la supervivencia de este noticiero. Gracias por estar acá y hacernos el informativo digital número 1 en Colombia. Comenzamos. Café Matiz sabe bien a tu manera. Matiz se hace con maestría. Maestría en café. Vamos a dejar esto claro desde el vamos con mi Café Matiz y los buenos días para todos. Bien. Hoy mucha gente está arrancándose los cabellos, tal vez porque no conozcan cómo funciona la economía, tal vez porque no conozcan cómo funciona el Estado, o tal vez porque conociendo cómo funciona la economía y cómo funciona el Estado simplemente les gusta mentir o les gusta criticar. La verdad es esta, para que no nos dejemos engañar, y durante el programa lo vamos a evaluar y lo vamos a discutir con expertos, pero la verdad es esta. La presentación del presupuesto nacional en las últimas horas, que muestra un aumento significativo versus el presupuesto que había presentado Gustavo Petro, simplemente demuestra, pone en evidencia las mentiras y el mal manejo de la administración anterior. Confirma que terminó el gobierno más caótico y corrupto en la historia de la República. Los señores durante los 4 años de gobierno no solamente hicieron el peor manejo de finanzas públicas habidas y por haber, sino que también demostraron que lo más elemental de las matemáticas, ni siquiera de las finanzas públicas, de las matemáticas, que es sumar, no lo sabían hacer bien. O no sabían o no querían. Pero el resultado de su ausencia de conocimiento económico, en el mejor de los escenarios, porque también puede ser una deliberada manera de mentir, es este presupuesto que presenta esta nueva administración, que lo que hace es levantar el capó, lo que hace es levantar el tapete donde escondían la basura, la porquería, para que no se viera en la superficie. Y lo que nos muestra ese presupuesto es que hay más o menos un faltante de 60 billones de pesos. 60 billones de pesos. Y cerca de 37 de ese faltante corresponde a pago de la deuda. Y usted que ha venido escuchando este programa hace rato, sabe que nosotros fuimos los primeros en denunciar el manejo del crédito público. Y como a escondidas durante mucho tiempo se cambió deuda a tasas de interés superiores simplemente para tener liquidez en el corto plazo. Porque eso fue lo que hizo el gobierno. La administración de Gustavo Petro en los últimos 18 meses de su gobierno, lo que hizo fue sacar una tarjeta de crédito con mayor interés para pagar una tarjeta de crédito con menor interés. Y eso, que usted lo entiende como algo elemental de los principios de manejo económico de su casa, pues llevó a la quiebra a Colombia. Porque hoy prácticamente estamos en la quiebra. Hoy nos damos cuenta que esos números son de la magnitud que son gracias al presupuesto. No se puede construir un país o mejorar las finanzas públicas si se desconoce su verdadero componente, cómo están formadas, qué hay debajo de ellas. Y es lo que acaba de hacer esta administración. Lo que hizo la administración fue llevar al paciente que le hicieran el examen y lo que le ha dicho el doctor es que tiene cáncer terminal.
y que tiene que someterse a unas quimioterapias y unas radioterapias invasivas, difíciles y complejas. Esa es la realidad nacional económica. Y solamente aquellos que han pasado por esta enfermedad tan horrible conocen la gravedad del diagnóstico que estoy haciendo. Esa es la realidad económica. El resto es narrativas, mentiras, ganas de distraer una realidad terrible nacional. Y lo peor es que hay gente que sabe de economía, pero hoy se hace la loca, porque le conviene. Porque hoy en Colombia tenemos dos especímenes en la oposición, la izquierda radical petrista y los de siempre que no les están dando puestos en este gobierno. Y esos de siempre tienen mucha cabida en los medios de comunicación, en los centros de opinión. Y están muy molestos porque no hacen parte de este gobierno. Gobierno que se hizo elegir señalándolos y diciéndoles que ellos eran los de siempre y los que iban a gobernar eran otros. Entonces usted, para que entienda de dónde vienen los tiros y dónde vienen los análisis y cuáles son las afirmaciones, entienda siempre que hay tres huecos. Los que entienden lo que está haciendo la administración y los opositores que se dividen en los dos grupos anteriores que le acabo de describir. Vamos a analizar todo esto durante todo el programa, que es muy importante. Y reitero, cuando haya algo que criticar de esta administración, lo vamos a criticar. Pero yo les mentiría, como economista que soy, al tratar de manipular algo que no veo. Lo que entiendo es lo que entiendo. Y es lo que les estoy tratando de decir. El gobierno de Abelardo Lesprilla presentó el presupuesto. Vamos a desmenuzarlo. Aquí está el presupuesto general de la Nación. Eso es lo que ha presentado el presupuesto. Hace los anexos, la composición de ingresos, la composición de gastos. El gobierno la tiene muy difícil, ¿ah? Porque el gobierno presenta un presupuesto que es mayor al de Gustavo Petro, porque sea sincera, nos muestra la gravedad de la situación, pero al mismo tiempo nos dice que no va a aumentar impuestos. Lo que significa que le quedan dos opciones económicas. La primera, la de hacer todo lo posible para que la economía se dinamice, crezca, formalice y genere tributación, ¿cierto? Y la segunda, que no es excluyente, la del recorte severo del Estado. Ya, que si no vas a cobrar más impuestos porque el gobierno entiende que la gente no puede pagar más impuestos, solamente le queda dinamizar la economía y recortar el Estado. Eso es. Ah, bueno, y una tercera, que es buscar maneras de refinanciación a mejores términos para bajar las tasas de interés que actualmente tenemos. Y ahí queda un camino que yo no sé si el gobierno va a explorar, lo tiene pensado o no lo tiene pensado. Y se llama, se lo voy a poner de esta manera, señor, señora, la táctica o la técnica PCC. Pedir cacao. ¿Ya? Pedir cacao. La táctica PPC. La táctica PPC es tratar de embolar un poco lo que ha hecho Argentina o lo que han hecho algunos países centroamericanos con Estados Unidos. Y es decirle a los americanos, mire, yo tengo un déficit gigantesco, ¿ya? Déficit gigantesco. Las finanzas nacionales están quebradas. Yo necesito que usted me ayude a comprarme deuda a mejores términos por medio del Departamento del Tesoro, por donde sea, y yo me comprometo a ayudarle a usted en sus objetivos finales. Que son narcotráfico, terrorismo, que es el escudo de las Américas, lo que sea. Yo me comprometo, pero ayúdeme. Y eso funcionó en Argentina.
el gobierno de Estados Unidos ayudó a comprar parte de la deuda de Argentina. Y creo que en Estados Unidos va a ser mucho más sencillo vender una ayuda de este tipo a Colombia que Argentina, porque Argentina en Estados Unidos lo entienden muy poco, genera muy pocos problemas, pero Colombia sí genera todos. Y es el epicentro del centro de las Américas, del escudo de las Américas, del el consorcio en contra del cartel, etcétera. No queda más. Pero si no nos tomamos la medicina, si no vamos a la quimioterapia, si no entendemos bien este problema económico, estamos destinados a fregarnos. ¿Ya? Yo creo que de alguna manera lo hemos expuesto de la manera más sencilla que se pueda exponer. Los estoy leyendo en el chat. Por favor, dígame si se entendió. Yo creo que se entendió. Yo creo que se entendió. Creo que se entendió. Aquí estoy leyendo. Sí entendimos. Sí, Luis Carlos, perfecto. Entendemos. Listos. Perfecto. Estamos. El ministro de Hacienda, que tiene el trabajo más difícil de esta cartera, ha hablado y ha dado ciertas explicaciones. Veamos. Conscientes de la crítica situación de las finanzas públicas, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha tomado decisiones que constituyen la primera fase del plan rescate de la economía para enfrentar la inédita crisis heredada del gobierno anterior, agravada por los efectos del terremoto. Vamos a recuperar la capacidad del Estado para cumplirles a los colombianos, garantizar los recursos para las obligaciones esenciales. En consecuencia, primero, hemos presentado al Congreso el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el gobierno Petro, que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas, entre otros. Además, ahí está el presupuesto de la verdad. El gobierno, y esto es importante también entenderlo, ya plantea parte de la solución, que lo describíamos anteriormente, y estoy leyendo que sí lo entendieron, muchas gracias. Unos dicen que no se oyen, dele reload, porque puede ser que su computador esté cogidito. El gobierno va a recortar el Estado. Presentó el presupuesto, aclara cuáles son las cifras y dice, voy a presentar una nueva ley fiscal anunciando la reducción del gasto público. Vamos a meter a dieta, vamos a hacer el balón gástrico. ¿Ya? Esto es lo que dice el ministro, veamos. La ley fiscal es una ley que busca disminuir el gasto y por eso pues no es una reforma tributaria. Hemos identificado una cantidad de áreas en las cuales podemos recortar el gasto y creemos que eso debe quedar en una ley. ¿Por qué razón? Porque hay por ejemplo, una enorme cantidad de partidas de destinación específica, no las que están en la Constitución, que obviamente esas no se van a tocar ni se pueden tocar, pero hay una cantidad, unas 14 leyes que asignan partidas a objetivos específicos y eso hace que el presupuesto sea muy rígido. Obviamente está el tema enorme que ha recibido mucha atención en las últimas semanas de las órdenes de prestación de servicios. Ahí también tenemos que recortar. Hemos ido llenando el Estado de una cantidad de burocracia que en muchos casos no solo es innecesaria, sino que adicionalmente era una burocracia que generaba un altísimo costo fiscal. Ministro, ¿cuál es el monto? El monto Entonces van a recortar el tamaño del Estado. Nos dimos cuenta antes de empezar este gobierno que habían contratado una nómina de 900,000 personas en los últimos días, que duplicaron el tamaño del Estado. Todo eso se tiene que recortar para que las finanzas den. Si no, no va a dar. Si no, la situación no va a dar. ¿Ya? Entonces viene algo muy complejo que si no entendemos como nación y si no respaldamos como nación, pues se va a quebrar el país. Aquí no hay tutía. Esta es la última que tenemos.
Nada más. Asobancaria ha hablado sobre el tema. Este es el doctor Malagón. Nosotros estamos muy atentos a lo que tiene por presentar el Ministerio de Hacienda. Ha quedado claro, muy claro, ampliamente expuesto en el curso de esta conversación la necesidad de avanzar en el ajuste de las finanzas públicas. Genera ilusión lo que menciona el viceministro de Hacienda, que la gran mayoría del ajuste vendrá por el gasto y no por los impuestos. Creemos que las tasas impositivas de Colombia son altísimas, tanto para el sector privado, para las empresas como para los individuos. Hay todavía oportunidades de mejora, pero creemos que tenemos unas tasas impositivas que quedan suficientemente altas e ilusiona saber que parte del ajuste vendrá más por el gasto que por el lado de los impuestos. No conocemos ningún texto y no nos podemos pronunciar en abstracto diciendo nada distinto a que entendemos la necesidad de sacar adelante una consolidación fiscal. Así lo plantea Corfi Colombiana. Veamos. Es una sorpresa. Realmente hemos oído hablar al ministro de Hacienda de un ajuste, lo cual implicaba que naturalmente esperaba el mercado una reducción del monto de presupuesto, pero por el contrario vemos que el presupuesto incrementó incluso con la propuesta que dejó el gobierno saliente de Gustavo Petro. El presupuesto inicialmente contemplaba era 574 billones y vemos ahora que el presupuesto definitivo, el inicialmente propuesto por este gobierno, es de 636, un incremento cercano a 60 billones de pesos frente a lo que había proyectado el gobierno anterior. Ahora bien, creo que gran parte de comunicar este presupuesto va a ser, eso también incluye, por supuesto, el asinceramiento de las cuentas, que era un mensaje que nos había advertido el ministro de Hacienda. Si bien el presupuesto previo y emitido o sugerido inicialmente por el gobierno era 574, muchas deudas ocultas